Hola, esta es Natalia Rodríguez. Hoy les voy a hablar de derechos colectivos en Colombia y sus definiciones. Esta es la tercera y última parte, donde vamos a hablar un poquito de los derechos de planeación y seguridad en Colombia. Bueno, lo primero para uno entender esto, los derechos de planeación. ¿Qué son estos derechos? Estos se consagraron primero en la Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible en 1992, pues como un principio rector del derecho al desarrollo sostenible, que está ligado no solamente con cómo se debe organizar, por ejemplo, una ciudad o un territorio, etcétera, sino cómo esta organización debe siempre jugar con el manejo sostenible, racional e idóneo de los ecosistemas y los recursos naturales. Entonces, pues lo primero, todas las personas en sí, como pues parte de su derecho a la propiedad, deberían tener el derecho de realizar construcciones y edificaciones. Ustedes ven que esto no es así, esto no es un derecho como tan automático, sino que se requieren permisos, licencias, etcétera, etcétera. Ustedes lo han visto, por ejemplo, en Cali hay entidades como el DACMA que cuidan el medio ambiente y que tienen parte de estas licencias y otros, pues todos los institutos de desarrollos urbanos que están guiados por esto. Entonces, si bien se pueden realizar construcciones y edificaciones y exigir el desarrollo urbano, todo esto debe hacerse bajo los más estrictos parámetros de la planeación. Se tienen que, obviamente, respetar todas las disposiciones jurídicas que van desde disposiciones administrativas para adelante, obviamente las ambientales están a la cabeza, y se debe hacer siempre de manera ordenada que dé prevalencia al beneficio de la calidad de vida de los habitantes. Es por eso que, por ejemplo, las ciudades están zonificadas. Hay zonas en las que se privilegia el comercio, hay otras zonas que son para vivienda, en las cuales pues no puede haber establecimientos como bares, por ejemplo, que dañen la paz o la tranquilidad de los habitantes, o incluso su derecho a la intimidad, que puede verse afectado cuando otras actividades diferentes a la vivienda se tienen en la misma parte. Este derecho pues es muy importante porque está en colisión, si se quiere, con derechos como el de la propiedad privada y de desarrollos propios. Esto es muy importante, es una de esas instancias en las que un derecho colectivo está por encima de los derechos fundamentales y debe respetarse antes que estos. ¿Por qué? Pues por la prevalencia del bien común sobre el particular, que es uno de los principios que también rigen los derechos colectivos. Si ustedes ven todos los derechos colectivos que hemos visto, todos están enfocados en que se debe proteger el bien común, que está pues manifestado en que, por ejemplo, los ecosistemas estén bien o que haya acceso para todos al agua potable y no se la robe a alguien, etcétera. Este otro derecho pues está ahí ligado también. Si uno tiene un buen derecho de planeación, por lo general una ciudad va a estar blindada por lo menos contra ciertos desastres naturales. En el derecho a la seguridad y prevención de desastres previsibles, técnicamente, ¿qué tenemos? Hay desastres que son imprevisibles, simplemente suceden. Hay cosas que suceden que uno no sabía qué hacer, etcétera. Y bueno, sucedieron ciertos, no sé, huracanes, terremotos, etcétera. Pero ¿qué pasa? Que hay ciertas especificidades técnicas de esos desastres que sí se pueden prever. Este es el caso de los terremotos. Uno no puede prever cuándo viene un terremoto. Estas ideas de que cuando llueve o hace calor es que van a venir terremotos son totalmente falsas. No, un terremoto sucede y ya está. Hay ciertas maneras de prevenir un poco qué puede pasar, son por placas tectónicas, etcétera, etcétera, pero realmente no se puede prevenir cuándo, ni cómo, ni qué magnitud va a tener. No obstante, según el principio de planeación y de la prevención de desastres, uno sí puede tratar de blindar su ciudad. ¿Cómo se hace eso? Por ejemplo, construyendo edificios que tengan una estructura antisísmica, por ley hoy en día pues tiene que suceder. Hay ciertos lugares además que son más sensibles a los terremotos porque están en sitios en los que tiemblan más. Cali infortunadamente es uno de ellos, Popayán ustedes saben que también. Entonces en este tipo de
lugares en los que pueden suceder más frecuentemente este tipo de tragedias, lo que se debe hacer es planear. Esta es la prevención técnica y esto es lo que habla este derecho aquí. Entonces, este derecho está ligado a un deber y es ese deber del Estado de asegurar la seguridad de la comunidad frente a la inminencia de un daño, peligro, amenaza, una calamidad o a la alteración grave de condiciones de vida en un área geográfica determinada. Miren, por ejemplo, un desastre como el de Armero, ustedes no sé si tengan presente que fue ese desastre, fue un desastre en el que hubo un volcán que no explotó, pero la lava sí alcanzó a subir y era un volcán nevado. Entonces se derritió la nieve de arriba del volcán y lo que había sucedido falda abajo de la montaña es que había habido una serie de deforestaciones inmanejables e insostenibles, o sea, totalmente contrarias a todos los principios sobre planeación ambiental que hemos visto. ¿Y qué sucedió? Que cuando esta avalancha empezó a ir para abajo, cuando se derritió esta nieve y se unió a unas quebradas que estaban además con los bordes deforestados y pues totalmente erosionadas, se empieza a hacer o a tomar un momentum que ya no se puede detener. Armero, que era el pueblo que estaba abajo, no fue avisado oportunamente y los avisos que se dieron no fueron oídos ni por las autoridades ni por la comunidad. Este era un desastre que hubiera sido y fue predecible técnicamente, pero que arrojó una cantidad de muertos bastante sensible, fue una tragedia absolutamente espantosa que no ha debido ser de estas dimensiones, pues hubo muchas cosas que se han debido prever. Entonces, este es el tipo de deberes que tiene el Estado en la protección de desastres. Esto tiene que ver con huracanes, tiene que ver con volcanes, tiene que ver con terremotos, etcétera. Además, en Colombia hay un fondo de solidaridad en el que se cubren también estos incidentes precisamente por eso. El derecho a la prohibición de fabricación, importación, posesión y uso de armas químicas, biológicas y nucleares. ¿Esto qué quiere decir? Aquí miren que se ponen muchas cosas como en el mismo nivel. La mayoría de estos asuntos están regidos por convenciones internacionales, por ejemplo el de abolición y desarme de armas nucleares y el de abolición y desarme de armas químicas, que ese sí está en vigencia, en el que se prohíbe totalmente la fabricación de armas químicas y se debe desarmar a las potencias o a los estados que tengan este tipo de armas. En Colombia, nosotros lo interpretamos, hemos interpretado estos tratados de los que somos parte como pues una prohibición absoluta dentro de nuestro territorio constitucional de fabricar, importar o poseer este tipo de armas. Ahora, ¿qué pasa? Que este derecho también habla de desechos tóxicos y esos sí están regulados por otras cosas. Hay convenios como el de Basilea, el de Rotterdam, el de Londres, todos están como unidos, son tratados pues relativamente recientes que manejan residuos, está totalmente regulado y Colombia es parte de estos tratados. Ahora, nosotros jamás vamos a poder, por ejemplo, producir energía nuclear, no podemos ni siquiera hacer investigación sobre esto. La verdad es una falla para el cambio climático, aunque se entiende por qué Colombia no quiere tener pues, este tipo de desechos. Baste con ver desastres como el de Chernóbil y el de Fukushima para que se entienda por qué nosotros no queremos tener nada que ver con esto. La Corte Constitucional en sentencia C-771 de 1998 anota que la Constitución no prohíbe la importación de toda clase de desechos, sino solamente de los denominados tóxicos, que son una categoría de desechos peligrosos. Esta diferencia está en tratados internacionales. Los desechos peligrosos diferentes a los tóxicos y a los residuos nucleares pueden ser objeto de importación y exportación siempre y cuando nuestro país pueda manejarlos en una forma apropiada y razonable para no causar daños a la salud o a la vida de los habitantes, ni se lesione el medio ambiente o cualquier otro derecho fundamental. Miren que el rasero es muy alto para poder traer cualquier desecho tóxico. Ahora, ¿qué es un desecho tóxico? No es solamente un desecho nuclear, puede ser, por ejemplo, los desechos de agroquímicos. Hay una cosa que se llama la docena sucia, como el DDT, derivados del glifosato y otra serie de agroquímicos
que están pues bien arriba en esto, todo esto está regulado. Entonces, si quieren pues ampliar un poquito, les recomiendo los convenios internacionales. Ahora, como corolario al pasado, pues derecho, está el derecho a la no introducción al territorio de estos residuos, como les digo. Eh, Hay ciertos residuos tóxicos que se pueden reciclar, regenerar o reutilizar. Por ejemplo, muchos desechos de chips de computadores pueden reciclarse. Nosotros, sin embargo, no tenemos en este instante la tecnología para hacerlo, pero pues podríamos eventualmente meterlo. En esta misma sentencia la Corte dice que de no ser así, pues tendríamos que admitir que en contra de la realidad que todos los desechos peligrosos pueden ser tóxicos y realmente nosotros necesitamos también ser sostenibles y parte de la sostenibilidad es regenerar, reciclar, reutilizar y volver a fabricar cosas. Entonces estaríamos cerrando esas posibilidades. De esto se trata esta sentencia, de limitar esa interpretación como tan exegética y tan cerrada a otro tipo de oportunidades. Esto fue todo. Muchísimas gracias.